Ya estamos por acá y nada más ni nada menos que con alguien dedicado precisamente a toda esta esencia de la cultura del reggae y precisamente un conocido nuestro, un amigo de cada día, alguien exactamente que es parte de la familia de TV4 y que tenemos el placer de tener precisamente para platicar de esto, porque él ha tenido una banda que es representativa, que lleva por nombre justo Esencia Ámbar, dedicado precisamente a esta música. Él es músico, es compositor, él es Adrián Alba CC con nosotros, mi hermano, qué gustazo. Hola, muchas gracias, Juanjo, Lore, un placer estar con ustedes. Con todo y el poder de tu cabellera, sí. Tenía que ser, es el día, es el momento, es el reggae, pues es la esencia. ¿Es cuándo? Sí. Es la esencia y es lo tuyo, yo sé, y te ves muy bien. Muchas gracias. Oye, mi querido CC, además sabemos de que eres músico y compositor y todo esto. En algún momento nos acompañabas en la sobremesa entre amigas y nos tenías embelesadas con toda esta cuestión de la música. De verdad, si alguien sabe, mi querido CC, acérquense. Yo ahorita le decía, pero reggae como tal, sí toca, si te gusta, nace la inspiración. Y me dice, ¡claro! Entonces, lánzate con eso. Pues yo estoy muy contento para empezar de que pues, nos tomen en cuenta, nos inviten, siempre es un placer. Y hablar del reggae es hablar de vida, digo. Me gusta que la entrevista sea aquí en el jardín, ver aquí tanto color, tanta vida, un día nublado que también representa vida. Y pues bueno, creo que es preciso para hablar de esta música y celebrar este día. Porque el reggae en México tiene mucha presencia, más de la que nos imaginamos. Obviamente escuchamos reggae, pensamos en Jamaica, pero hay que pensar ya en todo el mundo, definitivamente. Y México es uno de los lugares donde más representación a nivel Latinoamérica hay del reggae. ¿Sí es referente México? Sí, de hecho, estamos hablando de que el reggae llega a México precisamente por el Caribe, por por Puerto Morelos, por Chetumal, por toda la zona caribeña. Qué bonito. Y hemos tenido la oportunidad de estar de gira por allá, de comprender el reggae, de vivir el reggae, de saber cómo es que se mueve, porque es muy distinto en la ciudad. Obviamente estamos en la ciudad, el ajetreo es una vida más rápida y cuando estás en el mar ves las olas y las olas te van marcando ese ritmo asincopado típico del reggae. Entonces logras comprender la esencia más allá. Oye, y a ver, para entender como parte de esto, y a lo mejor no de su historia, pero sí lo que significa, digamos, a movimiento cultural, a movimiento social, a que la música a través de estos rituales pues nos genera esa cohesión precisamente, ¿no? Entre que nos podamos identificar sus letras, estas que luego pueden ser aparentemente subversivas ante circunstancias de sistemas y similares, traerán también esa carga y significa precisamente aquellos que estén allegados a toda la cultura del reggae. Pues es que es importante cualquier mensaje, sobre todo si el mensaje es positivo y en este caso el reggae lo tiene. Creo que es un mensaje bastante edificante, sobre todo en una época tan convulsa, tan complicada como esta. Estamos hablando de que el reggae habla de una cuestión espiritual, es música de paz, amor, de libertad, y eso siempre es un foco de atención para los gobiernos. Entonces ahí es donde podríamos empezar a ver que la gente encontramos libertad en nuestra música. Hemos tenido la maravillosa fortuna de ir a tocar al Ceferezo con los presos y es algo que puedes platicar con ellos. Tocamos música original y ellos dicen, es que escucho su música y me recuerda cuando yo estaba en Guadalajara, iba a los festivales de reggae. Es que yo me acuerdo cuando estaba con una persona que amaba y escuchábamos reggae. Entonces dices, esas cosas permiten que la gente vuelva a ser libre. Y ahorita estamos hablando del reggae, pero es hablar de la música en general. Entonces es un efecto libertario, es un efecto bastante positivo y es algo que hay que reconocer y por eso es importante celebrar un día como este hoy. Así es. Oye, yo te quiero preguntar, fíjate, hoy que es el Día Internacional del Reggae, desde los años 60, que bien hacía referencia hace un rato Juan José, que nace toda esta corriente, ¿cuáles han sido las variantes? O sea, ¿crees que sí es variantes o es 100% reggae como comenzó hace ya algunos años? No, definitivamente ha habido muchas variantes. En los 60 se empieza la música con este corte estadounidense. Definitivamente ahí fue donde hay una especie de influencia tremenda, porque obviamente la música norteamericana, el blues, algo del jazz, el soul, empieza a ser mella un poco en Jamaica y es donde aparecen los primeros cantantes. Bob Marley no aparece con dreadlocks, no aparece tocando reggae, aparece tocando esta influencia musical, junto con Peter Tosh, junto con Bonnie Wyler. Y al principio era el ska, el calipso. Luego este ska lo vas bajando de beat y se transforma en el reggae. Hay reggae roots, hay dancehall, hay muchas variantes. De 2021 estamos celebrando como esa fusión del reggae con el hip hop.
Entonces, por eso también te preguntaba, por esto la pregunta, ¿no? O sea, porque sí ha habido como estas variantes. Definitivamente sí, sobre todo en el hip hop, que es música mucho más contestataria y encuentra, como platicábamos en el reggae, pues un abrigo bastante bueno. Porque al final el ritmo del reggae es bastante llevadero, es bastante rico, es muy rico en todos los sentidos. Más una letra tan contestataria, tan positiva, tan espiritual, tan como gustes y mandes, pues vale mucho la pena escucharla. Pero claro que ha cambiado y tiene que seguir cambiando. Porque es algo que luego nos preguntan, bueno, ¿a qué suena una banda de reggae mexicana? Pues al contexto mexicano, es muy distinto a una banda de reggae jamaiquino. Entonces, muchas de las bandas grandes de México también han hecho alusión a la cultura prehispánica, por decir algo. Mientras que en Jamaica, pues la tradición es otra. Mientras que las bandas de Inglaterra hablan de otras cuestiones. Y es donde se empieza a ver esta riqueza de la conjunción. Oye, ahorita que haces esa referencia, ¿no? De lo que es el mensaje, de todo lo que refiere y cómo se vive, ¿no? Particularmente, hay también una lamentable postura, yo lo quiero decir así, señalamos, es muy sencillo, ¿no? Desde de lo que no conocemos, el señalar y todo esto que es precisamente ciertos géneros serán etiquetados, señalados, y me parece que el reggae es uno de ellos, entre algunos otros más como el hip hop que bien mencionabas, que normalmente son esos incómodos por los mensajes y por esa libertad que muestra, y más asociados, y directamente ahorita lo decíamos, ¿no? A lo mejor por ahí después el cannabis y su uso, y si es lúdico, si es permitido, si no, si les permite, si está o no ligado, incluso hasta espiritualmente, a estas creencias que van ligadas y dibujadas desde Jamaica para el mundo. Y en este sentido, ¿qué entender y cuál es esa manera desde que se vive desde adentro y también cómo se vive desde fuera quien no conoce ello? Pues mira, hay un dicho muy bueno y es: no todo rasta es reggae y no todo reggae es rasta. No todo rasta consume cannabis. Y no todas las personas que consumen cannabis consumen el reggae. Es una cultura muy amplia, entonces no es bueno generalizar. Creo que sí, la invitación también de esta música es dejar de lado el prejuicio para darnos la oportunidad de escuchar. Creo que si entendemos esto desde una perspectiva más espiritual en todos los sentidos, no es necesario el uso de ningún factor externo. Pero también es importante que caigamos en conciencia de que lo que hacemos o de la manera en que vivimos, pues es un reflejo de nosotros, al igual que la música. Es bien bonito, por ejemplo, conocer a las bandas de reggae mexicanas, ver qué es lo que dicen, pero también te vas dando cuenta de que el reggae está de repente muy estancado por estas ideas, porque se cree que es música para chavos de 15 a tal edad, ¿no? Rebeldes y todo esto. Exacto, yo también así. hace rato lo pensaba y dije, a ver, pregunto, porque está justamente ligado a todo esto, ¿no? Sí, y entonces hace rato que decías una música muy libre y todo, yo decía, sí, o sea, como papás, luego siempre te decían, no, es que no, la libertad igual a ya te vas por otro camino que no te corresponde, que no te conviene, que etcétera, porque entonces vas a un concierto de esos, ¿no? Es la creencia o los juicios que se hacen y entonces te involucras en todo lo demás, no necesariamente como lo dices. De hecho no, porque mira, en la Esencia Ámbar hemos tenido la fortuna de estar tocando ya por 15 años, hemos tocado frente a todo tipo de público. Y te puedo decir que hemos tocado más frente a familias completas que ante otro público. Claro, se puede interpretar que no todos pueden entrar a un bar a escucharte porque son los foros en los que generalmente estamos, pero en los grandes conciertos o eventos donde hemos estado, que hay familias enteras, vemos que los niños disfrutan por igual el reggae, los niños lo disfrutan demasiado. El asunto es que precisamente como no estamos cercanos a toda esta música, ni siquiera conocemos, digo, a lo mejor podríamos preguntar, ¿qué conoces de reggae? Y todo el mundo va a decir Bob Marley, pero Bob Marley no es el reggae, digo, es quien lo populariza a nivel mundial. Pero al final también creo que es la válida lucha de cada una de las bandas que hemos buscado hacer música original. Tenemos algo que decir, tenemos un mensaje y el reggae fue la mejor manera de abrazarlo, de vestirlo. Pero sí creo que es importante que los niños, que las familias enteras, que cualquier persona se dé la oportunidad de escucharlo. Es música muy positiva y aquí es donde los invito también a escuchar a la Esencia Ámbar, porque hay un mensaje positivo que dar. Antes de pasar a eso y que nos platiques y que también nos traes un regalito para conocer más de Esencia Ámbar, que lo hemos tenido aquí en la pantalla de TV4 en muchos programas y nos ha encantado. Y yo en lo personal ahorita decíamos justamente acá como parte de esa pues producción que ustedes hacen, las presentaciones. A ver, esto que vemos ahorita es ese de dónde es y... Eso fue en la presentación de nuestro último material, justamente en el Foro Wings, ya hace bastante tiempo. Ah, no, en el Maybach, precisamente. Ya me confundí. Son tantos que bárbaros. Sí, no, ¿no? es que son 15 años tocando. La verdad es que es un ¿Con el mismo ratote. grupo? No, sí ha habido muchos cambios de integrantes, muchos, pero
También la música es una carrera de perseverancia. Yo creo que esta alineación actual para mí es maravillosa. Están los músicos que tienen que estar. Y afortunadamente con esta alineación nos vamos de gira al Caribe en octubre. Ajá. Entonces seguimos. A pesar de la pandemia, a pesar de las complejidades, la verdad es que nuestra música ha sido muy bien recibida en todo el país. Incluso puedo decirles que en todo el mundo. Y es muy enriquecedor poder decirlo. Pero tenemos la oportunidad de presentarnos en un festival muy importante en el Caribe en octubre y presentar disco. Regresando. Nos podrías llevar, cada día se podría Claro, presentar vámonos. allá para poder El transmitirlo Caribe en con vivo. reggae, conmemorando. Brother, ¿dónde encontramos, en qué plataformas todo tu material? Definitivamente está Esencia Ámbar en Spotify, en YouTube, Spotify. en Instagram, en Facebook. Y bueno, compartirles también que regresando del Caribe grabamos nuevo disco, Mira, un aquí está disco la con playera. presencia y con producción de Mario Molina Moro, con Sound Traffic. Y también con mucha verán ayuda que de viene mucha muy gente empacadita. externa. Por ejemplo, Ricardo Ramírez, a quien le mando un saludo, que está en México, moviendo esta situación del reggae, una persona muy conectada. Es decir, la Esencia Ámbar tiene mucho apoyo, afortunadamente. Y regresando a esta gira, nos vamos con nuevo material. Este es para el público, Ya. ¿verdad? En efecto, Ahí está, entonces trajimos Esencia un regalo. Ámbar. Qué bien. Ahí está Oye, parte de esto. Yo te quiero preguntar rapidísimo, ¿qué instrumentos involucra el reggae? Cualquiera, pero los básicos, la guitarra, un teclado que haga skanking, el chac, 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 Ujú. el típico, ese es el skanking, el bajo y la batería. Con eso, una guitarra y la voz la hace. El reggae es la voz, el reggae es el espíritu. Entonces, si lo puedes cantar, ¿Y lo tú qué puedes instrumento tocar. tocas o Es- cantas? En la o- Esencia Ámbar canto y toco la guitarra. Ok, ahí puro andamos. talento, oiga, debe de puro ser. talento. Y yo quiero saber cómo se baila, si nos queremos ir a corte. Pues, o ¿cómo sea, se es que como baila? que todo es como muy alivianado, pero ¿Cuál es el flow? Pero ya lo quiero estás agarrar bien bailando, el Lore, ritmo. ya lo estás bailando. quiero agarrar Sí. bien el ritmo, entonces tú dime. Necesitamos música de fondo, ¿dónde está la Pues la música? Música banda de de cada día, fondo. con eso nos vamos, CC. Muchas gracias, mi No, hermana. gracias Qué a ustedes, gustazo. y un placer estar con Y pues nos vamos con entonces ustedes y bailando. con Ahí va con la todos. banda de cada día. Escuchen. Y no cabe duda que el que sabe, sabe, gracias a nuestro querido CC. Y yo les invito a que se comuniquen con nosotros, háganlo a través